que una de las noticias principales a esta hora de la tarde es que hay al menos 18 personas en permanente situación de calle, un número que lamentablemente va creciendo, por lo menos se mantiene y esto sigue siendo preocupante. Y una nota más, que en un rato seguramente lo vamos a repasar. Comerciantes de motos dicen que perdieron toda capacidad de ahorro y la economía que sigue dando que hablar, por supuesto, más que hablar que sentir, ¿no? Porque el bolsillo impacta y lamentablemente casi que no hay posibilidad de salir de esa situación y más que nada los comerciantes. En un ratito vamos a repasar eso también. 17:24, la hora en el país, 26 grados de temperatura. ¡Qué calor! Exactamente, se siente. Y creo que ya no es hora, como decíamos, porque tiene que ser en ayuna este tema de la caña con ruda. Y lo decíamos, íbamos a hablar con, en este caso, Juan Ramón Fariña. Es divulgador de la cultura y del idioma guaraní, que nos cede unos momentos para comentarnos acerca de esta tradición y, bueno, las distintas maneras también en que se da un poco de historia. Ya está conectado para charlar con nosotros, así que saludamos en esta tarde. Juan Ramón, buenas tardes. Vianela y Martín desde Previa Informativa te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Martín Jacuñataí, Peguaná, Maitei Jorebeba. Para Martín y su acompañante, un cordial saludo. ¿Cómo le va? Dianela. Con B corta. Sí. Lindo, bueno. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vianela, sí, bien. Juan, preguntarle justamente por esta tradición, ¿no? Sí. Preguntarle por esta tradición, porque digo, nosotros lo tenemos muy arraigado acá y muchos lo conocemos, pero también estamos en una época donde tenemos mucho turismo y muchos hoy se encontraron justamente con la botella de caña con ruda. Para muchos fue una botella de licor con hojas adentro, ¿no? Y muchos no entendían. Claro, resulta que esta es una costumbre de la región, pero hay que entender que no es una costumbre específicamente guaraní. Simplemente es una costumbre de esta región que apareció con la llegada de la planta de la ruda, que no es originaria de esta zona, claro, y más tarde con la aparición del destilado, que es la caña, ¿no? Pero ambos elementos tienen grandes y beneficiosas propiedades para la salud. En el caso de la caña, es muy común en esta región ser utilizada para fricciones. Por la falta de alcohol, ¿no es cierto? Se utiliza en muchos casos de fricciones o masajes para las articulaciones, para los dolores de hueso que aparecen más o menos cuando uno tiene esta dualidad de colores en la cabeza, ¿no? Y bueno, tiene muchos beneficios para la salud, digamos. Y por otro lado, la ruda, que es una planta eminentemente depurativa, es un antiparasitario por excelencia y por ende también es un excelente repelente y por lo tanto es también utilizado como medicina natural para el tratamiento de diversas dolencias. Y en este caso, como a esta altura del año, en este tiempo, digamos, los meses fueron creados mucho después fue como resultado del trabajo de los matemáticos, ¿no? Que se crearon los días, los meses, etcétera. Pero claro, el tiempo de frío, de las hojas que se caen, después de la primavera, de la floración y el tiempo de calor, siempre han estado, ¿no es cierto? Porque esto depende un poquito del ciclo natural de la vida. Claro. Y en este tiempo que coincide con el mes de agosto para nosotros acá en esta región, que es un poquito ya la maduración del tiempo invernal y ya la preparación para la época de floración, que es la primavera, que viene, es la siguiente estación, es como que se produce una escasez en la pastura. Y es por eso que es muy común escuchar decir que estos son tiempos de vacas flacas. También se dice que julio los prepara y agosto se los lleva, refiriéndose
a los seres que por ahí venimos ya pasados de años y que tenemos una serie de dolencias. Normalmente agosto es el mes en el que nos golpea fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en pleno proceso natural de la renovación del ciclo de la vida. Todo lo que tiene que ver con la vida tiene su ciclo de inicio a esta altura del tiempo, digamos, del año, y entonces es como que estamos desprotegidos, y por eso se incorporó a las costumbres, digamos, fortalecer el organismo con el consumo de esta mezcla, que coincidentemente son dos elementos beneficiosos para la salud. Y lo de 3 traguitos es un poquito para que se tenga en cuenta que no es que porque más tomás, más sano vas a estar. Claro. No se trata de eso, ¿no? Claro. Ahora, Juan, se trata de... Sí, se trata de cumplir con la tradición y tomarlo justamente como si fuera un remedio, ¿no? Como si fuera una vacuna. Claro, escuché por ahí que dicen que hay que tomar 3 tragos, que hay que tomar 7 tragos, y en algunos negocios, en algunos puntos donde se ofrecían gratuitamente, ocurría que alguien venía, tomaba los traguitos que él tiene por costumbre, daba la vuelta a la manzana y volvía a tomar 2 traguitos. Bueno, ahí para llegar al mediodía. Claro. Para llegar al mediodía estaba... Ahí ya estamos hablando de la famosa avivada argentina, ¿no? Fue peor el remedio que la enfermedad en este caso. Exacto. Juan, ahora, ¿hay una especie de tradición para el preparado de este brebaje tan famoso en esta parte de nuestro país o de nuestra región? Digo, hay muchos que dicen hay que prepararlos con azúcar, hay otros que dicen que en realidad sí es el azúcar, pero es más caramelizado, hay otros que hablan algo de enterrar la botella para el preparado. ¿Es así o simplemente se puede preparar en cualquier momento? Bueno, estas son costumbres que le vamos agregando. Esto del 3 traguitos, 7 traguitos, eso también son costumbres, nada más, son perspectivas. Ahora, el preparado conviene, en realidad, si nos retrotraemos a un tiempo atrás, la caña con ruda era un elemento infaltable en las casas. Sí. Era para cuando Viamela sentía un malestar estomacal, que le hizo mal algo, que tenía algún problema de gastroenteritis o como sea, le recetaba, decía, Viamela, tomate un traguito de caña con ruda, que siempre la abuela tiene acá, te sacaba y tomaba. Es un producto medicinal siempre, o sea, está siempre. Lo del 1 de agosto es por una cuestión de que en este tiempo estamos un poquito debilitados, la piel se te empieza a resecar, viste que agosto es un tiempo de humo, de bruma, de viento, que vos no sabés cómo salir, si con remera o con, bueno, todo eso, entonces es un poquito para fortalecer el organismo. Ahora, los preparados y todo, siempre es conveniente dejarlo un tiempo, prepararlo un tiempo antes y dejarlo reposar para que se mezcle las sustancias, las propiedades de los 2 elementos, en este caso la caña y la ruda, y en algunos otros casos, como en el vecino país, en Paraguay, ya no se llama caña con ruda, sino se llama carrulim. ¿Y qué significa carrulim? K es la primera inicial de la caña, Ru es la inicial de ruda y Lim es de limón. Y esta es la mezcla que le hacen, caña, ruda y limón, que también es un elemento muy beneficioso para la salud porque contiene vitamina C y fortalece y previene los estados gripales, que es muy común a esta altura del año, ¿no es cierto?, por el cambio del clima. Y también otros le agregan un poquito de miel para que aquella persona que no está acostumbrada a beber una bebida fuerte, entonces que le sea un poquito más liviana, así como se incorporó también el azúcar en el mate y se convirtió en mate dulce, ¿no? Pero el original es sin ningún agregado de dulce, ni miel, ni azúcar, ni nada. Lo mismo que el mate. Pero si lo preferís y para darle gusto, incluso hay otros que van un poquito más allá, y como es un elemento folclórico, seguramente que la creatividad y el marketing le va a ir agregando, qué sé yo,
canela, le va a poner vainilla, le va a poner cuantas cosas que se le ocurra, y bueno, una vez que lo probás, te parece agradable al paladar, y lo vas a incorporar como de tu preferencia, pero es así. El original, digamos, el auténtico es la caña y la ruda. Y no importa el tiempo, ni importa la cantidad, ni el estado de ayuno, que no importa. No es una cuestión religiosa. Por ahí escuché una barbaridad que dice que formaba parte de la religiosidad guaraní. Los guaraní no tenemos religión, tenemos espiritualidad, y nos basamos en eso, y bueno, y es un poquito así. Mira, Juan, ¿tomaste este año la caña? Yo hace casi 30 años que no pruebo ni una sola gota de ningún tipo de bebida que contenga alcohol. Mira. Entonces, ¿cómo reemplazo esto para hacer ese proceso de depurativo en mi organismo? Como estoy acostumbrado a tomar mate, yo le agrego al mate, sí le agrego. Y en otros casos, gente que toma tereré también le mezcla las famosas 7 hierbas, que mezclan 7 hierbas en la infusión de la hierba y el agua, ya sea fría o caliente, y bueno, y lo consume. Yo, en mi caso personal, me gusta tomar la ortiga, que en guaraní se llama punoí, que es una plantita muy tiernita, de agradable sabor, y que en el mate también le da un adicional en el sabor muy, muy exquisito. Y en mi caso, con eso trato de reemplazar, de suplir la famosa caña con ruda. Claro. Estoy fuerte, estoy sano y estoy bien. Juan, cuando dice que trata de, o sea, no toma alcohol, pero le pone al mate, se refiere a la ruda, ¿no? Porque ya veo mucho poniéndole licor o caña al mate. No, claro, que también los hay, que también los hay. Si el tereré o al mate lo toman en una fruta de pomelo, la gente inventan, son creativas, y si le gusta al paladar, pues por bien, van a comer sandía con dulce de leche. Ay, y bueno, sí. y te va... pero es así, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Pero bueno... es una cuestión personal, pero quiero dejar aclarado, esto no tiene que ver con la religiosidad, ni tampoco tiene que ver con la costumbre ancestral de los guaraní, de las comunidades guaraní, porque estas costumbres son modernas, son nuevas, son no tiene estrecha relación con las comunidades ni con las aldeas. Que lo puedan tomar también, puede que sí, pero no tiene origen en la cultura, en la espiritualidad guaraní. Qué bueno. Excelente. Qué bueno saberlo también, y qué bueno tenerlo a usted, Juan Ramón, para que nos explique todo esto un poquito más allá de lo que podamos encontrar en Google, porque viste que eso también es como una mezcla de opiniones de un montón de gente que quizás no tenga idea de nada, y después nos terminamos haciendo eco de esa información, y no es, ¿no? Sabemos que hoy también es el Día de la Pachamama, que se celebra de diferentes maneras, diferentes rituales que se aplican hoy, y bueno, de este lado nos toca la caña con ruda. Sí, y bueno, pero también, y esto es muy importante aclararlo, en la cultura guaraní, que es una cultura eminentemente espiritual, en este tiempo es tiempo de gratitud, es tiempo de dar gracias a nuestro ambiente, a nuestra naturaleza, porque pese a que lo maltratamos, que contaminamos los ríos, que reemplazamos los árboles autóctonos por sembradíos de elementos que nos trae beneficio económico, que tal vez yo no soy nadie para juzgar, pero sí estamos reemplazando los bosques que nos dan oxígeno, y en algunas plazas se reemplazan los árboles poniendo cemento, y todo eso. Pese a maltratar a nuestra naturaleza, la naturaleza nos sigue regalando la oportunidad de respirar, de estar, de tener los rayos del sol, que es la fuente de vida. Las aguas, por más contaminadas que estén, siempre tenemos la posibilidad de recibir de la naturaleza. Entonces, este tiempo es tiempo de gratitud, de dar gracias a la naturaleza, y bueno, y al universo, que nos permite estar
y bueno, en la medida de las posibilidades tratamos de cumplir con la misión natural que tenemos cada uno de nosotros. Y en mi caso hoy me toca hablar con ustedes y espero que este mensaje también llegue a la audiencia, a quienes le mando un abrazo grande. En este tiempo de año nuevo, año nuevito de la cultura guaraní, porque esto empezó empezó en junio, el del 20 al 24 de junio, estamos en un tiempo de inicio del ciclo. Esto va a tener su floración en primavera, en el mes de septiembre aproximadamente, para en el verano terminar todo y empezar de nuevo en el otoño, cumpliendo con las caídas de las hojas y nuevo inicio del ciclo en el próximo invierno. Excelente. Ro'u es el nombre con que se dice tiempo nuevo, año nuevo, tiempo de inicio del ciclo. El ciclo de la vida dura más o menos esto. Espectacular siempre escucharte, Juan Ramón. Es como una clase de nuestra parte acá. Como alumnos estamos atentos. Te agradecemos mucho por la disposición para charlar con nosotros esta tarde. Gracias. Un abrazo grande y feliz mes de agosto, mes del idioma guaraní. Mirá, ahí está. Vamos a tenerlo en cuenta. Después lo vamos a hablar en privado y vamos a establecer otro contacto. Exactamente, eso estaba por decir, Juan Ramón, porque la verdad que es tan interesante y es tan bueno saber y conocer de nuestra cultura, así que le agradecemos un montón por la predisposición de siempre y por toda la información que siempre nos aporta a nosotros y a toda la teleaudiencia como siempre. Gracias. Año Acacua, abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Ramón Fariña. Qué lindo. No, espectacular. Siempre es como decimos, una clase que tenemos. Tiene mucha esa calidez de un profesor cuando explica realmente esa cadencia que es lindo escucharlo. Y bueno, muy interesante siempre lo que tiene para aportar. Quisimos consultar con él porque es una referencia en cuanto a esta cuestión de analizar y hablar acerca de las costumbres, de las tradiciones que tenemos, más allá de si sea guaraní o no, y él se preocupó por remarcarlo. Esto de la caña con ruda no se trata de una cuestión meramente de la tradición guaraní. Claro, sí lo usaban, pero no significa que lo hayan creado o ellos o